Denis Córdoba Velarde estuvo a punto de morir cuando el vehículo en el que se desplazaba cayó a un barranco y Denis se fracturó la cervical y quedó varios meses postrado en una cama y alimentándose con sondas. Perdió 80 libras de peso y obviamente su masa muscular. Nadie creía en su recuperación, pero la fe y la perseverancia hicieron que él se recuperara. A continuación, un ejemplo de querer es poder. Denis Córdoba Velarde estuvo a punto de perder la vida tras un asalto. Iba en el vehículo, no iba manejando, iba de copiloto. Y a lo que ya llegaba casi a la casa, nos atravesó un vehículo. Y la persona que iba en los vehículos, en la parte de atrás, sacó un arma. Y la persona que manejaba se asustó. Y a lo que, por esquivar el carro, jaló el timón hacia la derecha y cayó en una especie como de barranco. Y el barranco era profundo y como yo estaba en el copiloto y distraído un poco por lo que pasaba, me pegué en la cabeza. A lo que me pegué en la cabeza, me fracturé la cervical. Y no nos robaron el vehículo, me imagino los delincuentes, se asustó y se fue. Y de ahí la persona que iba manejando el carro se quedó como desmayada por el impacto. Y yo menos mal no me desmayé, sino que no me podía mover nada más. Y trataba de hablar y no me podía escuchar. De ahí vinieron gente cercana que vio en el impacto, vio todo. Y ellos nos ayudaron. Primero sacaron a la persona que estaba conmigo, la llevaron a un hospital cercano. De ahí vinieron y de ahí ya me dijeron que me había fracturado la cervical. No podía mover nada, solamente el cuello. Nada más. Yo tengo un hijo de 10 años. Y lo primero que se me vino a la cabeza fue él. Que ya no lo iba a poder ver, ni despedirme siquiera. Eso fue horrible. Nadie creía en su recuperación. Lo primero que se me imaginó es que es como que perdía la vida, como que ya se me apagaba todo. Trataba de no cerrar los ojos porque se me puso como un sueño tremendo. Quería solamente dormirme en el momento. Yo creo que si no es por mi mamá, mi familia, mi hijo, creo que no hubiera podido superarla porque yo quería, era ganas de ya no seguir luchando. Ya porque se me complicaba cada vez más, era un obstáculo más fuerte. En principio, la depresión le afectó al extremo. Solo quería dormir, arroparse y alejarse de todo y de todos. Más aún cuando le dijeron que las operaciones para su recuperación costaban $30,000 y él no tenía ni para la comida. Ya se habían tocado todas las puertas, todas se habían cerrado. Por ahí me dijeron, yo te opero, yo no te cobro. El doctor que me operó, yo no te cobro, pero hay que pagar clínica. Necesitas una buena terapia intensiva, una habitación aislada por las infecciones. Esto te cuesta más o menos $30,000. No había a veces ni para la comida, pero me iba a haber $30,000. Entonces ahí llegó el señor vicepresidente, me llamaron de la vicepresidencia por un reportaje en la televisión. Lo había visto, gracias a Dios, él mismo, y él dijo que quería apersonarse en el caso. Me llamaron, me dijeron que me iban a visitar un día martes. Vinieron de Quito, me trajeron ayuda técnica, primero él no vino ahí. Y una de las personas cercanas a él me dijo, ya hablamos con el doctor que lo quiere operar, ellos no van a cobrar nada, hablamos con el hospital, que fue el hospital de Solca, no van a cobrar nada, la vicepresidencia va a hacerse cargo de todo y lo van a operar. Yo decía, será verdad, se cumplirá, porque ya había tocado todas las puertas y todas se habían cerrado. Al día siguiente me citaron a las 8 de la mañana en Solca, fui y llegó el señor vicepresidente. Hablaron con las autoridades de Solca y ahí me operaron, él me ayudó personalmente. Varios videos con ejemplos de superación de personas que estaban en peores o iguales condiciones que las de él.
le estimularon para superarse. Vi un reportaje del Día de la Discapacidad, que es el 3 de diciembre, y yo recién ese año me enteraba que ese día se celebraba. Entonces vi tanta gente ahí, dije, bueno, si ellos están bien, se ríen y conversan y bailan. Yo dije, bueno, es cuestión de meterle ganas y ya sacudirse, como se dice, y poder seguir. Un claro ejemplo y un referente es el ciudadano que alcanzó la vicepresidencia de la República y otros compatriotas que incluso han logrado medallas de oro en competencias internacionales. Yo creo que ese ejemplo fue el mejor. Yo creo que no para mí, sino para muchas personas con discapacidad. Creo que el primer ejemplo es el señor vicepresidente. La vida no está hecha solo de sentimientos, sino de decisiones. Decisiones que las logró tomar en su momento y aún Denis las mantiene vivas. En ese momento no solamente perdí de caminar, no solamente perdí todo porque lo perdimos todo, sino que también se me distanció mi hijo. Ya no verlo todos los días, verlo cada 15 días, a veces no poderlo ver porque estaba en el hospital, pero pesa bastante. Sin la ayuda, vuelvo y repito, de la familia y de Dios, de aferrarse al milagro, de poder salir, es difícil. Yo perdí movilidad en las piernas, no puedo tal vez ir a jugar pelota como me gustaba, pero gané, creo, en eso, en amor a las personas, valorar las personas que están al lado mío y cada día tratarlo de disfrutar en lo que mejor pueda, porque no sé qué me pueda pasar mañana. Un ser humano ejemplar que aprendió a amar la vida. Al menos así lo entiende esta profesional que logró comprender el entorno de su paciente. Son personas realmente especiales, de las cuales tenemos que aprender. Porque yo le apuesto que ni usted ni yo estaríamos en la capacidad de pasar lo que él ha pasado y ha salido adelante. Él sí pudo, yo no podría, por eso él sí le tocó. Para mí es una satisfacción ver que él se ha esforzado y conociéndolo como era antes y que yo pensaba que el saber que él no iba a volver a caminar nunca más, para él iba a ser terrible y que no iba a querer luchar. Como así lo fue, pero gracias a Dios fue muy poco el tiempo, porque enseguida se llenó de valor y miró a su alrededor y dijo que la vida continuaba y siguió. Más bien él me decía a mí que no sufra, que no llore, que él sí iba a poder salir de esto. Hoy, Denis Córdoba Velarde venció su cuadraplegia y es un eficiente trabajador que con su esfuerzo y optimismo aporta a la sociedad. Él nos ayuda trabajando aquí en equipo en el CIS 25 de julio, viendo todo lo que, ofreciendo nuestros servicios, ventas, telefonía móvil, internet. Es una persona que se ha superado y que la admiro mucho. Vivir ese día como el último, que vean los ejemplos de las personas con discapacidad, las personas olimpiadas especiales, de muchas personas que han logrado cosas increíbles y que uno sí puede. Y que pese a nuestras limitaciones, nosotros ganamos cosas que tal vez otras personas no tengan. Tuve que aferrarme mucho a Dios, a comenzar a orar, a pedirle. A medida que le iba pidiendo algo con mucha fe, se me iba solucionando el problema. Yo creo que más es la fe y la perseverancia. Yo creo que todo esto que me ha sucedido y lo que me he podido recuperar es como un mensaje de que yo puedo hacer algo por las demás personas. Hoy, Denis Córdoba Velarde venció su cuadraplegia y es un eficiente trabajador que con su esfuerzo y optimismo aporta a la sociedad. En otro tema, en homenaje al Día del Ejército Ecuatoriano, reviviremos la Guerra del Cenepa, conflicto bélico ocurrido el 29 de enero de 1995, sucedido en una zona sin demarcar en la línea fronteriza de Ecuador y Perú. Conversamos con algunos de los héroes de aquel hecho histórico para nuestro país.
vamos a retroceder. Bueno, atender todas las posiciones posibles. Fuego de respuesta. Ni un paso atrás. Era enero del 95 cuando soldados de Ecuador y Perú se enfrentaron, luego del ingreso de una patrulla peruana, específicamente de 10 hombres, a territorio nacional. Y es que los límites entre Ecuador y Perú no estaban definidos, porque fue el sector denominado como Cueva de los Tallos, cerca de la vertiente del río Cenepa, donde el protocolo de Río de Janeiro fue declarado inejecutable por la presencia de accidentes geográficos. Luego de varios enfrentamientos, Perú y Ecuador firmaron la paz el 26 de octubre de 1998 en Brasilia. Ellos son 3 de los protagonistas, los auténticos héroes del Cenepa, los que no solamente dejaron su esfuerzo al combatir a los batallones peruanos en la selva fronteriza, sino que también se les quedó parte de sus cuerpos en el campo de lucha. Esta es la huella que le dejó haber participado en la guerra del Cenepa. Su herida fue en la tibia y el peroné en su pierna izquierda. Las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido lograron salvar su extremidad, aunque quedó con 4 centímetros menos en su pierna, pero eso no es nada para lo que pudo pasar. Uno de los momentos quizás más críticos que yo viví allá fue el momento en que caímos heridos en una emboscada y ver a mi compañero que posteriormente murió completamente pálido, ¿no? Ya el color de la muerte después de haber recibido una herida en la pierna y verle su color completamente pálido y fue algo que realmente nunca lo voy a olvidar. Corrí con suerte. Eso es lo que repite algunas veces durante la entrevista, y es que convivir con la muerte dice que es una experiencia difícil de olvidar. Imagínese estar en una situación en la que la muerte a uno en cualquier momento lo podía sorprender, no es fácil. El sargento Jaime Rivera comprende cuando Rodríguez asegura que lo único claro es que se iban para pelear, pero no sabían si regresarían. Y es que esa sensación la sintió en carne propia porque fue designado como uno de los hombres guía en esta guerra. En ese rato, uno entra el espíritu, las ganas, no de uno mismo, como que el ambiente mismo de estar en ese lugar pierde un poquito los sentidos de uno y más sobrepone el espíritu de formación por dentro que ya se lleva y a uno le da más coraje, más iras. Por dentro mismo se siente uno como que quiere hacer más. La capacidad de trabajo de sus tendones del brazo derecho la perdió en un 40%. Quería pues trasladarme desde ese lugar hasta la base de Tiguinza, desde la Yema hasta la base de Tiguinza, quería por víveres regresar y no pude regresar porque me fui emboscado, entonces ahí me hirieron. No se arrepiente de luchar en el Cenepa, sentimiento que se repite en el sargento primero Patricio González, oriundo de Baños, en Tungurahua. Entró a los 23 años al ejército y su primera experiencia de guerra real fue esa. La guerra psicológica se juega, porque decían, yo llevé un radio chiquito de bolsillo y yo escuchaba clarito, estando nosotros, imagínense, yo estaba más adentro de Tiguinza y decían Fujimori que tenía Tiguinza. Y más salía la radio de los peruanos, de los colombianos y no la nuestra. Cuando había sido mentira de que Tiguinza, tranquilamente habíamos regresado y Tiguinza estaba ahí. Había más tropas ecuatorianas que habían logrado entrar. Ecuador se había fortalecido, se había llenado de patriotismo, el pueblo que estaba apoyando. Pero es imborrable el momento en que creyó que su historia llegaría al final. Y es que perdió su pierna derecha tras pisar un terreno minado. Todos se habían tirado al suelo y ellos habían visto que yo volaba por los aires. No tenía el fusil, no, el casco, nada. Cuando quiero levantarme, dije que doy cuenta que no tenía la piel.
Se me había hecho pedazos la pierna y quise reaccionar, ahí está malísimo. Renegué con Dios, que me arrepiento porque quise levantarme de ahí y mis compañeros me dijeron que no te muevas, que yo había caído en un campo minado. Las terapias psicológicas han sido parte de sus vidas para parar de soñar, de tener pesadillas donde solamente habían disparos, muertos y desesperación. Y así tratan de llevar una vida normal. Son representantes de esos 32 ecuatorianos que murieron y de los sobrevivientes que llegaron para contar lo que el resto de ecuatorianos ni siquiera con una gran imaginación nos acercaríamos a esa dura realidad que les tocó afrontar al salir a defender el terreno del Ecuador exponiendo sus vidas y así no ceder ni un milímetro más. Con la firma de la paz terminaron 60 días de conflicto, pero es importante que el Estado nunca olvide a sus héroes. Ya regresamos. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que se extendió por todo el mundo entre los años 1939 y 1945. Los principales beligerantes fueron, por un lado, Alemania, Italia y Japón, llamadas las potencias del eje, y por el otro, las potencias aliadas, Francia, el Reino Unido, los Estados Unidos, la Unión Soviética y en menor medida China. La Segunda Guerra Mundial arrojó un balance de entre 35 y 60 millones de muertos, de ellos gran número de civiles. Los bombardeos masivos de ciudades e instalaciones industriales generaron enormes pérdidas materiales. La capacidad ofensiva de las nuevas armas y tácticas de guerra como transportes, bombardeos aéreos, portaaviones, unidades de paracaídas, tanques, cohetes B-1 y B-2 que fueron lanzados por los alemanes sobre Londres, explica las grandes destrucciones y matanzas producidas, sobre todo en la Unión Soviética, Alemania, Japón, Francia y el Reino Unido. Las conferencias de paz de Teherán en 1943, Yalta y Potsdam, ambas en 1945, cambiaron el mapa del mundo y sentaron las bases de un nuevo período histórico en el que la vieja Europa cedió su hegemonía a las dos nuevas superpotencias, que se consolidaron durante y tras la guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética. Este es un hecho que dejó huellas.